Muy bien, bienvenidos al curso, al tutorial de 5 Render. Para conseguirlo, ustedes simplemente tienen que ir hasta su navegador, buscar D5 Render, les va a llevar a esta página. Entonces, hay dos versiones de D5 Render, la libre, que es la que vamos a usar nosotros, y una versión de pago, que cuenta con assets y algunas cosas que van a ver ustedes en el programa. Nos muestran claramente a lo que no tenemos acceso por estar usando la versión libre, pero la versión libre es muy, muy buena. ¿Ya? Entonces le dan a descargar o vienen por acá, ah, descargan y también tienen que descargar el conversor, ¿no? Viene con estos conversores para estos modeladores. Se descargan los que usen o el que usen. Yo he probado estos dos eh, y bueno, me he descargado este que todavía no he probado y he visto usar este que funciona bastante bien. Los demás no los he visto. Entonces, una vez que instalan el conversor, les va a salir una paletita como esta también, ¿no? Esto les va a salir así, ¿no? Entonces ustedes lo acomodan donde quieran. A ver, consideraciones antes de llevar el modelo, ¿no? Antes de importar el modelo a D5, lo que tienen que hacer ustedes es separar por materiales, ¿no? Allá todos los materiales se van a juntar por tipo, como en Lumion. Y entonces, teniendo eso en mente, preparan los materiales. De todas formas, se puede volver acá a volver a sincronizar el modelo. Para llevarlo, lo único que tiene que hacer es darle clic acá y va a comenzar a sincronizar el modelo. Bueno, como les decía, para sincronizar simplemente tienen que darle acá. Yo lo tenía en mi otra pantalla, bueno, y por eso he parado la sincronización y lo estoy volviendo a llevar. Simplemente para que vean todo tal como me ha salido a mí. Ahí está sincronizando el modelo, lo voy a maximizar. Va a demorar un momento. Este motor de render de D5 es de todos los que sé manejar. Ese es el que me ha parecido mucho más fácil de usar y, y realmente muy, muy intuitivo y de muy buenos resultados. Ya, bueno, por acá, al entrar por primera vez, les va a aparecer esta guía de usuario. Ustedes pueden comenzarla, les va a dar algunas instrucciones, todo está en inglés. Eh, Siguiente, pueden saltarlo. Aquí tenemos las dos formas de navegar. Todo esto vamos a ver. Vamos por acá, el cómo se distribuye. Y bueno, ir a ver tutoriales, el manual de uso, todo está en inglés. Entonces, pueden decirle que no les vuelva a mostrar o pueden decirle simplemente que lo han hecho. ¿Ya? Ahora sí estamos por fin adentro de D5 Render, ¿no? Este, esta imagen que están viendo ustedes ya se está renderizando en tiempo real. Esta es la calidad que tiene el D5 Render. ¿Ya? Si es que su máquina no es muy potente, ustedes pueden bajar por aquí la calidad. Vienen al display y le dicen calidad del previo, medio o bajo. ¿Ya? En el que ustedes, bueno, en el que su máquina les permita trabajar, va a estar eh, definido por ustedes. Yo lo voy a dejar en high mientras no me moleste, lo voy a dejar en high. Hay una advertencia por ahí que te dice que le bajes. Vamos a ver si es que me llega a salir eso. Bueno, eso es en cuanto a lo importado. Ahora veamos el entorno de trabajo que tenemos por acá. Bueno, este es el entorno de trabajo de 5 Render. Eh, Vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Ya? Eh, Tenemos por acá, en este menú de acá, en este icono, tenemos las opciones del archivo, ¿no? Salvar, guardar, importar y los renders, ¿no?
de imagen, de panorama o video. En edición, bueno, tenemos básicamente tajos, ¿no? Hacer, deshacer, tenemos aquí funciona el control Z, el control Shift Z para rehacer lo que hemos deshecho, para duplicar, para bloquear y demás, para agrupar, desagrupar, ¿no? Todos estos vamos a irlos viendo, pero ya de una manera práctica, ¿no? Solamente estamos repasando. Aquí en vista podemos ver todos los recursos que tenemos con la letra L. Si tuviéramos luces puestas, si tuviéramos partículas, si queremos que nos muestre o no todo eso, podemos decirle que nos muestre o no. Y por acá en Show Statistics, esto sí lo vamos a tiquear y nos aparece esto de acá, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? ¿En qué modo estamos? Estamos en modo perspectiva. Podemos ver en perspectiva de 2 puntos. ¿Ya? Se han dado cuenta la corrección que ha hecho, ¿no? Si yo, bueno, le quito la perspectiva de 2 puntos, vengo por acá, le digo vista, estoy en perspectiva y me voy a perspectiva de 2 puntos, ahí se va a notar, ¿no? ¿Qué más? Podemos ver aquí en vista de manera ortográfica, podemos ver desde arriba, ¿ya? Podemos también ver desde cualquier lado, ¿no? Voy a irme a ver de frente a esto, ahí está. Y con P, como decía ahí, con P volvemos a la perspectiva. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, Estamos en el modo de vista. Tiene estos 2 modos de vista ya. Uno que han denominado los live y otro para ver el modo alámbrico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver nomás al modo de vista normal, live. ¿Qué más? Aquí en insertar podemos insertar las luces, nos da aquí la opción de insertar las luces también por acá. Todo esto lo estoy pasando muy rápido, solamente para que lo estoy mencionando, porque esto básicamente vamos a hacerlo, ¿no? Y en herramientas podemos mover y rotar con B chica, V, B dentilabial, no sé cómo le dirán. Eh, también apretando B se va a escalar. Y, y con I podemos absorber parámetros, ¿ya? ¿Qué más? En Windows podemos, bueno, con F10 y F11 escondemos las ventanas, bueno, estas paletas de los lados, ¿ya? F10 y F11. Ya con F11 sacamos, F10 sacamos otra vez. Para eso sirve. ¿Qué más? Mm, Tenemos la ayuda. Lo que habíamos visto por acá, tenemos todos los atajos, ¿ya? Preferencias, bueno, tenemos estos 2 idiomas, tenemos el auto guardado en qué tiempo lo va a hacer. Ustedes pueden decirle el tiempo que quieran. Y bueno, esto de widget es para la versión de pago, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Los assets. eh, con M podemos tener acceso a los assets, ¿no? Aquí tenemos los assets online y también los del local. Ahora mismo estamos usando los online y si entro a local, esos son los que yo tengo, pues, míos, ¿no? Estos no necesitan estar online. Mm, Ahora estamos viendo los materiales, por acá podemos ver los modelos y las partículas, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Eh, Estamos usando la NVIDIA DLSS On, el nombre y volver a la bienvenida y cerrar, ¿no? Bueno, eso en cuanto a este archivo. Después podemos importar desde acá. Acá tenemos los assets que habíamos visto hace rato. Vamos a entrar por acá y estamos en los assets. Estamos viendo todos los assets de acá de modelos. Tenemos assets también de materiales. Tenemos assets de partículas, ¿no? Bueno, esto es simplemente cuestión del internet, qué tan rápido se va a cargar.
Una vez que ustedes van bajando entre los assets, van a encontrarse con este símbolo. Este que dice Pro, ya ustedes no lo pueden usar. Pueden usar y descargar todos los que no dicen Pro, los que dicen HD o cualquiera. Pero ya una vez que diga Pro, les va a decir pues que paguen, ¿no? Que cuál de las dos versiones quiere comprar, si la versión anual o la versión de mes, ¿no? Bastante económico, pero no me lo he comprado hasta ahora ni una sola vez. Eh, bueno, antes se podía comprar de por vida. Estoy esperando que vuelva eso y seguro me lo compro. Bueno, eso en cuanto al modelo, ¿no? Por acá tenemos también otra particularidad, es que hay algunos modelos que tienen este icono. ¿Y eso qué quiere decir este icono de vientito, sí? Quiere decir que este árbol tiene dinámicas activadas, ¿ya? Este, por ejemplo, no le va a afectar cuánto viento le coloquemos, pero este sí, y así todos los que tengan ese icono. Si ustedes quieren ver solamente los que tienen dinámicas, le dicen acá, Dynamics Only, y ahora les voy a mostrar todos los assets gratuitos de la versión libre que sí tienen dinámicas, ¿no? Que mueven sus alitas, que vuelan y demás. Entonces ahí ustedes pueden usarlo. ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a los assets, ¿no? Y ya después en el local ustedes pueden colocar sus propios assets e irlos categorizando, ¿no? Yo tengo aquí unos cuantos autos, bueno, son solo dos, pero en diferentes colores. Y tengo algunos utensilios de cocina y algunas otras cosas sin categoría, ¿no? Algunas, qué sé yo, mobiliario que he ido subiendo, me ha gustado cómo se veía y los he guardado a veces con diferentes tonos y poco más. Ya después algunos que he encontrado por ahí en internet, todo eso. Yo creo que sí, bueno, si resulta, si la gente me pide, pues lo voy a subir para compartir. O les voy a indicar la página, no recuerdo bien la página donde lo he descargado, pero no, supongo que buscando lo voy a encontrar, ¿no? Eso es, por acá se viene a distribuir, ya esto lo vamos a ver después. Y como ven, los Adsets Pro sí son realmente muy buenos y sí dan ganas de comprar la versión Pro, la verdad. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá tenemos las escenas, ¿ya? Vamos a generar una escena. Ustedes simplemente se posicionan como quieran. Para eso tenemos por acá en el display, podemos activar esto de grid, de grilla, ¿ya? Esto es la regla de los tercios, entonces solamente hay que posicionarnos. Bueno, ahora, cómo nos movemos? Ahora simplemente estoy en la forma de moverse de Lumion, ¿ya? Con AWSD, con A vamos a la izquierda, con D a la derecha, con W hacia adelante y con S hacia atrás, con Q hacia arriba y con E hacia abajo, ¿ya? Y con clic sostenido derecho del ratón, pues podemos girar sobre nuestro propio eje, ¿ya? Lumion tal cual, la mayoría de los juegos y Lumion, ¿no? Entonces nos posicionamos, digamos que ahí me agrada, digamos, y simplemente le doy aquí adherir escena. Esta escena guarda información, no solo de la escena, ¿ya? Guarda información también de la posición del sol. Voy a volver a la escena y voy a cambiar la posición del sol, ¿ya? Por una posición que me guste un poco más. Voy a rotar el norte. Digamos que ahí. Digamos que ahí me gusta un poco más. Entonces, si yo vuelvo a la escena, el sol va a volver a como lo he guardado, ¿ya? Entonces, eso hay que tener bien en cuenta. Voy a modificarlo. Me gusta que esté, no sé, por ahí. Cuando me acerco a la escena, aparece este icono que dice
para recordar las escenas, para hacerle un update a la escena. Y le doy ahí. Y ahora, cuando yo me mueva y vuelva a mi escena, está guardada mi posición del sol, las nubes, bueno, la niebla, el viento y demás, ¿no? Entonces, de eso tienen que tener cuidado. Eso para generar escenas, ¿ya? Por acá tenemos todo lo que hemos importado al modelo. En el modelo solamente está importado el modelo, nada más. Y por ahí lo veo, lo apago, ¿no? Esto es la parte que está importada. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos cámara. En cámara tenemos, bueno, la exposición, podemos controlar el ángulo de apertura, podemos ver este detalle de eh, corte, corte de elementos cercanos, la profundidad de campo, y por acá podemos corregir las verticales. Una vez que corregimos las verticales, voy a venir otra vez acá y voy a refrescar la escena, voy a recordarla. Entonces, otra vez eso se ha corregido. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, las vistas, puedo verlo desde este lateral. O con P vuelvo a la perspectiva, ¿no? Con esto vuelvo a la escena. ¿Qué más? Por acá tenemos esto de la cámara. En display teníamos la forma de, bueno, si queremos ver luces, partículas o la distribución de algunos elementos. No, nada de esto tenemos, pero yo podría anular si no lo quiero ver. Estamos en el modo Light, podemos ver así wireframe, podemos ver también en modo Clay, modo arcilla y en tiempo real. Ya, voy a decirle que por acá y en tiempo real. Muy bien. Si yo desactivo esto, bueno, se paran las nubes y si no, bueno, va a la velocidad que están configuradas las nubes. La previsualización ya lo habíamos visto. Tenemos esto de las tres calidades. Por ahora lo voy a dejar en alta. Si vengo a baja, tengo que decirle que haga el render previo y empiece a hacer, ¿no? Para ver cómo está quedando la imagen. De todas formas, es lo más importante. Aquí no le da tanta calidad, ¿no? Es lo más importante si ustedes trabajan en baja, ir haciendo renders de prueba. Ya, yo lo voy a dejar en alta, como he dicho, mientras me deje. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá tenemos el entorno, que ya más o menos hemos estado viendo. Y voy a, mm, voy a guardar esta escena 1 como esta misma. Y voy a explicar un poquito por acá que tenemos en el entorno, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la posibilidad de modificar el sol, la posición del norte y, bueno, si le damos a estos tres puntos, tenemos por acá la posibilidad de colocar el día, el mes, la latitud, la longitud. Voy a poner todo esto en 0 y el día, bueno, el mes es 2 y el día es, no sé, 6, creo, si no me equivoco. Ok. Y ya puedo yo ir rotando el sol y colocarlo como mejor me parezca. Irlo bajando un poquito para que dé esa sensación de ocaso o en realidad de alba esta vez, ¿no? Y voy a rehacer la escena. Muy bien. Eso es bueno, para el sol. Por acá podemos colocar HDRIs. Vamos a entrar a profundidad en esto más adelante. Después del entorno tenemos por acá la posibilidad de colocar efectos. Podemos colocar LUTs, ¿no? Por acá y la intensidad de luz la podemos dominar también con este desplazador, muy sencillo. Podemos subir y bajar la exposición, podemos bajar o subir el contraste. Ya esto es postproducción netamente. Bajar las luces altas, las sombras, esto que he denominado como slop. Ah, si yo he movido esto y no sé el valor, simplemente con clic derecho se va a volver por defecto, ¿no? No sé cuál es el modificado. Clic derecho y está por defecto. Voy a bajar esto un poquito. También en esta exposición puedo colocarlo en automático. Ya. ¿Qué más? Tenemos por aquí el balance de blancos. Podemos habilitar un blue y una suciedad
en los lentes, ¿no? Por acá, y esto también. No me estoy dejando, voy a ponerle un 2. Ahora sí. Con clic sostenido tengo la posibilidad de desplazarme, ¿no? Ahí está. Voy a anular todo esto. No importa si es que yo lo dejo así completamente mal. Ya, no se voy a hacer cualquier cosa. Ya ahí. Y esto un poco más. No me interesa si es que yo no le doy acá a guardar, ¿no? Si yo vuelvo a mi escena 1 se queda como estaba y vuelvo a mi escena 2 se queda como estaba, ¿no? Todos estos siguen siendo pruebas en tiempo real. Eso es algo increíble que tiene esto, ¿no? Vas viendo lo que estás logrando básicamente al tiempo que vas trabajando. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la posibilidad de irnos ahora al espacio de trabajo de la imagen para hacer renders. Ya por acá definimos la imagen, si va a ser un panorama, el rango de vista, cosas que ya habíamos visto antes, pero por acá la resolución, ¿no? El aspecto 16:9, 1:1, 4 tercios, el tamaño 2K, 4K, 8K, 16K, y si ninguno de esos me convence, pues yo puedo escoger el tamaño y definirlo 1920 por 1080. Y ya está. Por acá tenemos los elementos del render. Y si no quiero que saque todavía porque estoy haciendo pruebas, pues lo quito. Ya está. Eso es en cuanto a render estático. Por acá, video, ¿no? Y bueno, para video hay que hacer otra vez otras capturas porque hemos hecho capturas de imágenes fijas. Entonces, si yo quiero una captura, simplemente voy a sacar adherir cámara, me desplazo hacia adelante, a ver, por acá, me desplazo hacia adelante y otra más. Entonces ahí se ha generado la animación. Ya, va a ir de cámara a cámara. Listo. Aquí te dice el tiempo que va a durar, la resolución, el formato, que va a ser lineal, puede tener una entrada y una salida, ir más despacio en la entrada y en la salida o en los dos. Los frames, la velocidad de frames va a ser, bueno, automática, en este caso he puesto 6 segundos. Y si yo le digo que sea, bueno, de otro, quiero dominar esto yo, vengo acá y le digo que sea customizable, ¿no? Igual todo esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Por acá tenemos el render. No, queremos hacer varios renders a la vez y los vamos juntando todos aquí y al final mandamos en uno solo todo. ¿Ya? Por eso sirve esta otra opción. Y eso es básicamente el entorno de trabajo de D5 Render. Cuando quiero salir de alguno de estos para ir al modo trabajo, tengo que darle por acá, ¿no? Y ahora sí, estoy en el modo trabajo otra vez y puedo seguir trabajando y volver después a hacer renders por acá, hacer videos por acá o ir a renderizar por acá todo. Bueno, eso es la primera clase de este tutorial. Esto es simplemente una introducción al programa. Lo que nos faltaría acá es venir y guardarlo, ¿no? Archivo, eh, file, guardar como, ponerle un nombre y decidir dónde guardar. Bueno, eso es todo. ¿Y qué más? ¿Qué más por acá? Una vez que ustedes cierran, les va a decir que si quiere guardar o no guardar otra vez. Esto bueno, es bastante útil. Generalmente guardo antes de salirme y se acabó. Nos vemos entonces en la siguiente clase.